En esta oportunidad vamos a desarrollar una aproximación de lo que corresponde al concepto de circuitos administrativos, al circuito de compras, al circuito de ventas, al circuito de cobros y al circuito de pagos. Los circuitos administrativos son representaciones de los flujos de información, decisiones y acciones dentro de una organización, que describen cómo se llevan a cabo las operaciones básicas de la misma. Estos circuitos delinean las rutas a través de las cuales se comunican, coordinan y ejecutan las tareas administrativas, como la gestión de pedidos, el procesamiento de facturas, la contratación del personal, entre otras actividades fundamentales. Son esenciales para la comprensión y el control de las operaciones de una organización, ya que definen quién hace qué, cuándo y cómo en el contexto de las actividades diarias. Los circuitos administrativos están estrechamente relacionados con los cursogramas, que son herramientas visuales utilizadas para detallar cada paso de las operaciones, proporcionando una representación detallada de cómo se llevan a cabo las actividades y cómo se relacionan entre sí dentro de la organización. En resumen, los circuitos administrativos y los cursogramas son instrumentos clave para analizar y comprender y mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en una organización. Ahora bien, si nos preguntáramos por qué las operaciones básicas de una organización estarían representadas en los circuitos administrativos y cómo se relacionaría esto con los cursogramas, podríamos dar cuenta de que las operaciones básicas de la organización están representadas en los circuitos administrativos porque estos circuitos describen cómo se llevan a cabo esas operaciones en la práctica. Los circuitos administrativos muestran el flujo de información, de decisiones y acciones que se requieren para ejecutar las actividades cotidianas de la organización, como la gestión de pedidos, el procesamiento de facturas y la contratación de personal, entre otras. Entonces, los cursogramas van a ser herramientas utilizadas para representar visualmente los circuitos administrativos, mientras que los circuitos administrativos describen el flujo de trabajo de manera general. Los cursogramas van a detallar cada paso de las operaciones, mostrando quién hace qué, por qué, cuándo y cómo. Entonces, los cursogramas desglosan las actividades en pasos específicos, lo que permite una comprensión más detallada de cómo se llevan a cabo las operaciones y cómo se relacionan entre sí. Entonces, los cursogramas van a ser una forma de representar visualmente las operaciones básicas de la organización dentro de los circuitos administrativos, proporcionando una herramienta para analizar y mejorar la eficiencia. Los circuitos administrativos pueden variar según la estructura organizativa, las políticas y los procedimientos específicos de cada organización. Sin embargo, generalmente incluyen actividades como la transmisión de información entre diferentes departamentos o unidades, la toma de decisiones, la aprobación de documentos y la asignación de responsabilidades, sumado a la ejecución de acciones para lograr los objetivos establecidos. Entonces, los circuitos administrativos pueden representarse mediante los cursogramas, como bien habíamos mencionado, que muestran visualmente cómo se va a mover la información y las decisiones a través de la organización. Estos circuitos van a ser fundamentales para la eficiencia y la eficacia de la gestión administrativa, ya que facilitan la coordinación y el control de las actividades en todos los niveles de la organización. Los símbolos para crear cursogramas son muy variados y puede haber diferentes tipos de representación gráfica de un procedimiento o rutina. Nosotros nos vamos a guiar por las normas IRAM, que van a establecer una serie de símbolos que deben ser aprendidos para poder interpretar la representación de un circuito administrativo. Al explicar ¿en qué se basan los circuitos administrativos? Nos surge el interrogante de su relación con el control interno. Nosotros, cuando hablamos de circuitos administrativos, debemos saber que están estrechamente relacionados con el control interno y hay diferentes formas en las que se relacionan. Podemos encontrar la segregación de funciones, donde los circuitos administrativos pueden implicar cierta segregación adecuada de funciones dentro de la organización, lo que va a ser crucial para el control interno. Por ejemplo, separar las funciones de autorización y la ejecución de transacciones financieras, que va a ayudar a prevenir errores y fraudes. También vamos a encontrar autorizaciones y aprobaciones que van a estar relacionadas con estos circuitos, ya que los circuitos administrativos van a determinar quién tiene la autoridad para aprobar transacciones y decisiones dentro de la organización.
Y este proceso de autorización y aprobación va a ser esencial para el control interno, ya que va a garantizar que las actividades se lleven a cabo de acuerdo con los objetivos y políticas establecidos. También vamos a encontrar lo relacionado al monitoreo y al seguimiento, donde los circuitos administrativos van a incluir mecanismos de monitoreo y seguimiento para supervisar el desempeño y la conformidad de los controles internos. Esto va a implicar la revisión periódica de las operaciones y la implementación de medidas correctivas cuando sea necesario para mejorar ese control interno. Entonces nosotros tenemos que saber que los circuitos administrativos van a proporcionar la estructura a través de la cual se van a implementar y van a operar los controles internos en una organización. Un diseño adecuado y una gestión efectiva de estos circuitos son fundamentales para garantizar la eficacia y la integridad del sistema de control interno. En la parte 1 de la explicación sobre el control interno, hemos dado cuenta de las operaciones básicas de una empresa, que consta de las ventas, de las compras, de la cobranza de las ventas, de los pagos de las compras, la producción de bienes o servicios, el mantenimiento y el control de bienes y la liquidación de sueldos y jornales. Estas van a ser las operaciones básicas de la organización. Debemos dar cuenta de que las operaciones básicas van a variar de acuerdo al tipo de organización de que se trate. Cada operación básica de una empresa va a estar descrita por un circuito administrativo. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a desarrollar lo que corresponde a los circuitos referidos a las compras, las ventas, los cobros y los pagos. Si nos preguntamos de qué se trata el circuito de compras, el circuito de compras es el proceso que una empresa sigue para adquirir bienes y servicios necesarios para su operación. Comienza con la identificación de necesidades de compras, seguido de la solicitud de cotizaciones o propuestas de proveedores. Luego se evalúan y se seleccionan las mejores opciones, se emiten órdenes de compra y se reciben los bienes o servicios. Finalmente, se realiza la verificación de la calidad y la conciliación de facturas para completar el proceso de compra. Este circuito asegura que la empresa adquiera los recursos necesarios de manera eficiente conforme a sus requerimientos operativos y financieros. En lo que respecta al circuito de compras, el circuito va a fijar sus límites desde la detección de la necesidad de compras por parte de los distintos sectores de la empresa hasta la recepción y control de la factura del proveedor, hecho que va a ocurrir cuando se entregue la mercadería. Ahora daremos comienzo a la descripción del circuito de compras y cuentas a pagar. Debemos recordar que cada uno de los circuitos se desarrollan a través de módulos que establecen el orden en que se desarrolla cada circuito. El primer módulo va a estar relacionado a la detección de la necesidad de compras. Primero se debe detectar la necesidad de compras. Todas las compras de bienes superiores a determinado monto se deben realizar por escrito. Las solicitudes van a ser dos. Por un lado, el sector de almacenes va a necesitar reponer los artículos que tienen un stock permanente. Entonces ellos van a realizar un pedido de reaprovisionamiento. Cualquier otro sector que no produzca va también a hacer un pedido de artículos que no se encuentran en stock. Entonces se va a realizar una solicitud de compras. El sector de almacenes es generalmente el responsable de la custodia de las existencias, o sea, de los artículos en stock. Entonces van a hacer un pedido de reaprovisionamiento cuando el stock de artículos ya llegue a su punto de pedido. ¿Qué es el punto de pedido? Bueno, el punto de pedido es una cantidad de stock que va a estar definido por un stock mínimo más un margen de seguridad que va a permitir a la empresa pedir reaprovisionamiento sin quedarse sin mercadería. Si lo queremos ver más transparente, es como si fuera, vamos a compararlo con un tanque de agua, ¿sí? El tanque de agua de una vivienda, cuando llega a un nivel del agua por debajo de cierto nivel, ya hay un dispositivo que le envía una señal eléctrica
a una llave, digamos, que permite que se encienda el motor para extraer agua hacia la superficie y cargar ese tanque. Siempre que sucede esto, el tanque no se queda sin agua, sino que baja su nivel de agua y lo que se llama flotante automático permite que la persona ya sepa que no tenga suficiente agua y pueda prender ese tanque para cargar el agua. Generalmente el nivel de ese automático lo pone el dueño de ese tanque. Bueno, si lo comparamos con una empresa, el stock de pedido, el punto de pedido, lo va a determinar el dueño de la empresa, de acuerdo a la necesidad que tenga de ese producto. Entonces, nosotros vamos a saber que el punto de reaprovisionamiento debe empezar en ese punto, siempre, porque lo que se quiere es evitar quedarse sin mercadería. Entonces, hay, aparte, ¿no?, de los productos en stock, va a haber otros sectores que van a tener necesidades de productos de consumo no habitual. Entonces, esos sectores van a emitir una solicitud de compra. Y aquí va a haber una regla muy específica en las solicitudes, donde se va a aplicar una autorización de operaciones. ¿Sí? Los límites deben ser muy específicos y van a estar determinados según el nivel jerárquico, ya que mucho influirá si la compra está incluida o no en el presupuesto, o si se agrega después de haber calculado el presupuesto, o si es un imprevisto. En el módulo 2 lo que se hace es seleccionar al proveedor y adjudicar la compra. Aquí, una vez recibidos los originales de los formularios de pedidos de reaprovisionamiento y de solicitud de compras, el departamento de compras va a revisar las firmas insertas en cada formulario y va a buscar un registro de proveedores para seleccionar a aquellos que estén más afines a la naturaleza del pedido, a fin de solicitar una cotización, ya sea por escrito si es una compra muy grande o por teléfono si es una compra muy pequeña. En caso de que sea una compra muy grande, lo que se hace es establecer concursos de precios, donde la empresa va a establecer una serie de condiciones y los proveedores van a competir por agarrar, digamos, esa compra según la oferta que el proveedor ya proponga, va a ser seleccionado. Para seleccionar al proveedor se utilizan diferentes criterios que tienen que ver con la conducta del proveedor anteriormente, la calidad de los productos, el precio, las fechas de entrega. Obviamente, si tiene un menor precio pero no garantiza un mejor plazo de entrega o calidad o garantía, entonces es muy probable que no sea elegido. Entonces todas esas cuestiones se analizan. Una vez que se selecciona el proveedor y se adjudica la compra, entonces se emite un formulario de orden de compra. Entonces, así se le comunica al proveedor que su oferta va a ser aceptada. Entonces, los destinatarios de la orden de compra, acá esta orden de compra va a ser un documento que va a tener diferentes copias que van a ir a diferentes lugares. Bueno, el destinatario directo, digamos, va a ser el proveedor, después va a ir al sector de contaduría para armar el legajo de compras, al sector de recepción para programar y coordinar la fecha de entrega y al propio sector de compras. Entonces,
En los casos de compras que sean menores, se van a emitir órdenes de compra internas, solo para comunicar a los sectores intervinientes, que generalmente son contaduría y recepción. Todos los formularios van a tener que estar prenumerados de imprenta para llevar un control y asegurar que no se hayan extraviado ejemplares en el camino. Se debe saber que todo sector que emite un formulario se debe quedar con una copia para controlar. A su vez, se controla que no se consulte todo el tiempo al mismo proveedor para evitar abusos. Es decir, que no se compre siempre al mismo, sino que va a variar el proveedor que se tenga dentro de la cartera existente en la base de datos. El tercer paso va a constar de la recepción al control y el almacenamiento. Una vez que se entrega la mercadería por parte del proveedor, en recepción se va a recibir esa mercadería y se va a emitir un formulario de informe de recepción. El informe de recepción va a dejar constancia de la cantidad y descripción de los bienes recibidos y la integridad de la mercadería, así también como la calidad de la entrega. Este formulario va a permitir que los sectores de compras, almacenes y contaduría tomen conocimiento del ingreso ocurrido para poder, en compras, dar por concluida la gestión de compras por las mercaderías recibidas. En almacenes se procede a la registración de la mercadería y se la almacena o se deriva al sector que la solicitó. En contaduría se va a completar otro ciclo de armado de legajo de compras. Es aconsejable dejar sobre el informe de recepción una constancia de control de calidad efectuado en la empresa que lo recibe. Si no se puede en el momento, se inserta una leyenda que diga control de calidad pendiente o revisar mercadería o alguna similar sobre el remito del proveedor. Al recibir el sector de almacenes la mercadería, se hacen dos tratamientos distintos. Por un lado, para aquellos artículos solicitados por almacenes, se van a registrar su ingreso en el Cardex del sector para posteriormente almacenarlo. Por otro lado, si un sector es el destinatario, se va a proceder a entregar el envío. El cuarto y último paso se va a encargar del control de la compra y registración. En este último paso, el sector de contaduría se va a encargar de reunir todos los documentos de los distintos pasos desarrollados en el circuito de compras. Tenemos la orden de compra original y copia, el informe de recepción original y el remito de proveedor duplicado. A su vez, el sector de contaduría se va a encargar de pagar solo por la mercadería ingresada y almacenada. Y va a cuidar que todas las facturas presentadas por los proveedores cuenten con los requisitos establecidos por las distintas resoluciones de organismos estatales a fin de evitar inconvenientes ante posibles inspecciones de los organismos estatales. Una vez que se hayan cumplido todos los requisitos de control enunciados, se registrará la deuda, liberando así el legajo de compras para proceder al pago de la factura a la fecha de su vencimiento. Todas las tareas aquí realizadas se podrían mejorar muchísimo con la ayuda de la computadora, así como un mecanismo, utilizando una base de datos para cargar todas las facturas y así poderlas revisar en cualquier momento. Recordemos que en el video anterior hemos desarrollado las normas que se deben tener en cuenta para la implantación de un adecuado sistema de control interno, ya sean de carácter general, como las hemos mencionado en el video anterior, como las propias de cada área que daremos a continuación respecto al área de compras. Ahora bien, vamos a desarrollar las normas específicas del circuito de compras. Norma número 1. Compras de bienes por escrito. Esta norma quiere decir que todas las compras de bienes superiores a un determinado monto deben realizarse por escrito. Norma número 2. Reaprovisionamiento
antes de stock mínimo. Quiere decir que el reaprovisionamiento debe comenzar antes de llegar al punto de stock mínimo. Se debe tener en cuenta el punto de pedido, que es el stock mínimo más un margen de seguridad. Norma número 3. Claridad en autorización y límites. Esto quiere decir que se debe dejar en claro el nivel jerárquico y el funcionario que puede autorizar la compra. Se deben aplicar los límites de autorización. Norma número 4. Pedido y cotización escritos y la confirmación del proveedor. Esto quiere decir que el pedido de cotización se realiza por escrito y se recibe por escrito del proveedor. En los casos de compras mínimas se hace una consulta telefónica. Norma número 5. Neutralidad en la selección de los proveedores. Esto quiere decir que no se debe mostrar predilección por los proveedores. Norma número 6. Justificar todas las compras realizadas. Esto quiere decir que se debe justificar las compras realizadas a los proveedores. Norma número 7. Registro del comportamiento del proveedor. Esto quiere decir que se deben registrar el comportamiento del proveedor en la base de datos para futuras consultas. Norma número 8. Orden de compra aceptada al proveedor. Esto quiere decir que se emite una orden de compra para notificar al proveedor que su oferta ha sido aceptada. Norma número 9. Control de calidad antes del almacenamiento de la mercadería. Esta norma es muy transparente. Quiere decir que la mercadería debe sufrir un control de calidad previo al almacenamiento. Norma número 10. Control de recepción para confirmar integridad del envío. Esto quiere decir que ante el ingreso de las materias primas, materiales y mercaderías debe efectuarse un control de recepción de las mismas a fin de confirmar la integridad del envío. Norma número 11. Constancia de calidad de la mercadería. Quiere decir que se debe dejar constancia del control de calidad efectuado en la mercadería. En caso de no haberse realizado al instante de la recepción, se debe insertar la leyenda mercadería a revisar o control de calidad pendiente. Norma número 12. Control numérico de informes de recepción. Aquí se debe realizar el control numérico de los informes de recepción. Norma número 13. Pago por mercadería ingresada y acordada. Solo se va a pagar por la mercadería efectivamente ingresada y almacenada, en la cantidad y calidad solicitada y por el precio y las condiciones convenidas. Norma número 14. Pago con comprobantes originales requeridos. Solo se va a efectuar el pago si se tienen los comprobantes originales. Norma número 15. Leyenda de documentos duplicados y triplicados. Los documentos que sean duplicados y triplicados deben tener insertos dicha leyenda. Número 16. Contaduría va a controlar y va a marcar las facturas. El sector de contaduría va a controlar y dejar constancia sobre las facturas de los proveedores. Una vez hecho el control, se deja una marca sobre el sello. Norma número 17. Verificar facturas según requisitos de AFIP. Contar con que las facturas presentadas por los proveedores cumplen con los requisitos impuestos por la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Norma número 16. Usar la computadora para recurrir a la base de datos. Aquí se debe implementar el uso de la computadora en el circuito. A modo de síntesis, debemos dejar en claro que en el circuito de compras participan los sectores de almacenes, otros sectores, el sector de compras, contaduría, recepción y proveedores. Almacenes emite pedido de reaprovisionamiento y los demás sectores emiten solicitud de compras. Compras verifica autorización y emite pedido de cotización.
el proveedor va a emitir su cotización. Compras va a controlar y emitir planilla de evaluación de cotizaciones. Va a adjudicar y a emitir orden de compra. Y el proveedor va a emitir un remito. Recepción va a recibir la mercadería y va a emitir un informe de recepción. Control de calidad va a asentar el resultado del control de calidad y compras va a verificar el cumplimiento de esa compra, mientras almacenes va a almacenar la mercadería y la va a registrar. Los sectores correspondientes van a recibir su mercadería pedida y contaduría va a controlar y va a registrar. Ahora bien, vamos a analizar el circuito de ventas. El circuito de ventas comprende el proceso mediante el cual una empresa ofrece y comercializa sus productos o servicios a los clientes. Comienza con la generación de leads o clientes potenciales, seguido de la presentación de ofertas o propuestas comerciales. Luego se lleva a cabo la negociación y cierre de ventas, donde se establecen los términos y condiciones de la transacción. Finalmente, se realiza el seguimiento post-venta para garantizar la satisfacción del cliente y fomentar relaciones a largo plazo. Este circuito busca maximizar los ingresos y la rentabilidad de la empresa al convertir prospectos en clientes satisfechos. Ahora bien, vamos a desarrollar cómo funciona el circuito de ventas. En el módulo 1, que consta de la recepción y aprobación del pedido, podemos ver que el cliente va a emitir un pedido, ya sea por la visita del vendedor o mediante un llamado telefónico. Los vendedores van a materializar el requerimiento recibido del cliente a través de un formulario o nota de pedido. En general, también se pide que dichos pedidos cuenten con la aprobación escrita de los clientes con una copia que se utilice junto con el formulario de pedido. Las copias del formulario de pedido van a ser cuántos destinatarios se vaya a necesitar. Desde el cliente, el sector de administración de ventas, el sector de créditos, almacenes, facturación, hasta el emisor para su control. La administración de ventas va a pasar a verificar la existencia del cliente en los registros de la empresa o se le da el alta si no está registrado previamente. Se verifica la lista de precios aplicados a las mercaderías y que los códigos coincidan con la descripción, con las condiciones de pago, con los plazos de entrega, con las garantías, etc. En caso de ventas a crédito, se va a realizar un control de créditos para verificar si los clientes cuentan con antecedentes de impagos o no. Una vez aprobado el pedido en cuanto a crédito y a los aspectos formales, se pasa a controlar las existencias para verificar la disponibilidad de la mercadería. En caso de no contar con las existencias, se hace una reserva de pedidos. Las ventas que se producen pueden ser en cuenta corriente o en efectivo. Si son en cuenta corriente, quiere decir que son a crédito y se debe fijar un monto máximo por cliente. Solo se le va a otorgar a los clientes que están en la capacidad de pago en términos adecuados en tiempo y forma y se van a realizar actualizaciones de los montos y de los plazos. El módulo 2 se trata del despacho y entrega de la mercadería. Almacenes va a verificar si hay stock. El sector de expedición va a recibir la mercadería del almacén y va a confeccionar la nota de expedición con remitos y hojas de ruta. Y se va a distribuir la documentación a los sectores de facturación y administración de ventas. Luego se pasa a dar entrega a la mercadería. Para esta instancia, se debe contratar un seguro para el transporte de la mercadería o dejarla por cuenta y riesgo del comprador. En caso de no tener stock o atraso en las cobranzas de las facturas, se pueden rechazar los pedidos. Una vez realizado el recorrido de entrega, el repartidor va a rendir cuentas de la tarea realizada al sector de expedición. Este sector, una vez hechos los controles de entrega, procede a distribuir la documentación de su poder hacia los sectores de facturación y administración de ventas. En el módulo 3 se realiza la facturación, registración y control. El sector de facturación va a proceder a emitir las facturas de los importes del valor de las mercaderías vendidas con sus respectivas copias. A clientes
se le da el original, a contaduría el duplicado, a cobranzas el triplicado y a facturación el cuadruplicado. Todas estas facturas son copias prenumeradas. El módulo 4 se trata del seguimiento y registración de los pedidos. El sector de administración de ventas le va a hacer un seguimiento y control a los pedidos para verificar si se logró otorgarle satisfacción al cliente al comprarle a la empresa y cumplirle con el pedido en tiempo y forma. Los pedidos irán siendo dados de baja a medida que la empresa vaya cumpliendo con las entregas. A tal fin es que la administración de ventas va a recibir del sector de expedición una copia de los remitos entregados, a fin de poder cumplir oportunamente con ese control y tomar medidas correctivas en caso de las demoras en los cumplimientos de los pedidos. Entonces, a modo de síntesis, el circuito de ventas funcionaría de la siguiente manera, en la teoría. El cliente origina un pedido, los vendedores materializan el requerimiento a través de la emisión del formulario nota de pedido. La administración de ventas hace un control formal para verificar que las formas de operación se realicen dentro de los marcos delimitados por la dirección. En los casos de ventas a crédito se realiza el control de créditos, donde no se va a realizar una operación de venta con clientes que tengan malas referencias. Almacenes realiza el control de stock y procede al despacho de la mercadería, emitiendo remito y orden de expedición. El sector de expedición se va a encargar de preparar los envíos a cada cliente y de confeccionar una hoja de ruta, mientras que el repartidor va a entregar la mercadería solicitada por el cliente y luego va a rendir cuentas al sector de expedición. Luego el sector de expedición va a repartir la documentación correspondiente y facturación y administración de ventas van a dar cuenta de las operaciones efectuadas. Las normas específicas que se pueden encontrar en el circuito de ventas son varias, vamos a enumerar algunas. Norma número 1, despacho de mercadería tras acreditación de cheque. Esto quiere decir que la mercadería no va a ser despachada hasta que no se verifique la acreditación de cheques recibidos en la cuenta de la empresa. Norma número 2, suspender operaciones con clientes morosos. Quiere decir que no se va a realizar operación alguna con clientes que verifiquen un atraso en sus pagos. Norma número 3, pedido de cliente aprobada por escrito. Esto quiere decir que la nota de pedido emitida por los clientes debe estar aprobada por escrito por los clientes y la empresa vendedora debe tener una copia. Norma número 4, procesar cualquier cambio con los clientes antes de realizar las transacciones. Esto quiere decir que se deben procesar todas las altas, todas las bajas o todas las modificaciones de clientes antes de proceder a realizar cualquier tipo de transacción. Norma número 5. Ventas solo a clientes registrados. Esto quiere decir que solo se van a realizar ventas a los clientes que son considerados como tales. Norma número 6. Aprobación necesaria para operaciones de venta. Las operaciones de venta deben ser aprobadas por funcionarios responsables y autorizadas por gerentes funcionales. Norma número 7. Límite de crédito ajustado según capacidad. Se debe fijar un límite de crédito máximo a cada cliente. El límite se incrementará cuando el cliente tenga mayor capacidad de pago. Norma número 8. Baja de stock al emitir remito. La baja física de stock será realizada ante la emisión del remito. Norma número 9. Facturar solo la mercadería entregada. Toda la mercadería despachada debe ser facturada. Y solo se debe emitir la factura en caso de que la mercadería sea entregada al cliente. Norma número 10. Controlar facturas para detectar errores. Norma número 11. Nota de venta con sello. En caso de venta al contado, se debe emitir la nota de venta al contado y se le debe estampar un sello que dirá pagado al ser abonado y un sello de entregado al recibirse la mercadería. Seguimiento y control de pedidos. Norma número 12. Se debe hacer un seguimiento y control de pedidos y los pedidos deben ser dados de baja a medida que se vayan cumpliendo con las entregas. La norma número 13. Agilizar el flujo de información con la computadora.
Ahora bien, pensemos cómo sería un cursograma, por ejemplo, de una compañía que se dedica a la venta de electrodomésticos como Frávega. Esta empresa tiene sucursales en todo el país. Vamos a describir el cursograma desde una perspectiva de cliente y luego de una perspectiva general teórica para complementar el ejemplo práctico. Entonces, un cliente se acerca a la sucursal para solicitar un producto que eligió, ya sea por vidriera o por internet. Al solicitar el producto al vendedor, el vendedor va a verificar en la base de datos si este es un cliente que ya figura en la base de datos y si no está registrado, se hace el registro pertinente. El vendedor, una vez hecho el registro, va a confirmar el producto que quiere el comprador emitiendo una orden de despacho, que va a ir dirigido a almacenes, donde estará registrado el detalle del producto, marca y cantidad. Y una orden de pago que va dirigido a facturación, donde va a estar detallado el producto, la marca, la cantidad y el precio. La orden de pago que llega a facturación es utilizada para emitir la factura para que abone el cliente. En paralelo, el sector de almacenes hace un control de stock para verificar que el producto se encuentra en la sucursal. Y una vez comprobado que el stock está disponible, se procede a emitir el remito, que sería una orden de despacho. Se emite una orden de despacho una vez que se comprueba que el cliente abonó la mercadería previamente. Almacenes va a controlar la factura, sella y va a entregar el producto. La orden de despacho va a ser una especie de ticket donde el cliente va a firmar en conformidad con la entrega del producto. La factura original se la queda al comprador con el duplicado del remito. Entonces, así sería como funciona en la práctica. En la teoría te dice que una empresa generalmente va a entregar la mercadería primero y después va a facturar. Bueno, evidentemente en Frávega, cuando vas a comprar por mostrador, esto no va a suceder. Primero se va a facturar, te van a cobrar y luego te van a dar el producto, luego de verificar que ya pagaste. Esto ya sería una particularidad, ¿sí? Bueno, aquí solo nos quedaría un detalle que no hemos mencionado y por lo que vamos a ver una perspectiva más general. Ya hemos desarrollado una perspectiva visual de un cliente, ¿sí? Ahora debemos considerar una imagen más completa de cómo funciona el circuito de ventas y por eso la siguiente imagen nos va a mostrar lo que nos falta en el diagrama anterior, que es la participación del sector de contaduría, que va a verificar las facturas, los documentos y luego las va a registrar. Estos van a quedar como archivos definitivos que se van a almacenar y en algunos casos se van a destruir. El circuito de cobranzas implica diversos tipos de cobro para gestionar eficazmente los pagos pendientes. Estos incluyen el cobro por cobradores, donde representantes de la empresa visitan a los clientes para recoger los pagos, el cobro por correspondencia, que implica el envío de cartas o correos electrónicos solicitando el pago, el cobro por mostrador, que se realiza en persona en las instalaciones de la empresa, y el cobro por banco, donde los clientes realizan los pagos directamente en instituciones financieras designadas. Cada método se adapta a diferentes situaciones y preferencias del cliente, contribuyendo a mantener un flujo de efectivo fluido y una gestión eficiente de las cuentas por cobrar. Para una mejor comprensión del circuito de cobranzas, se ha dividido su consideración en 4 módulos o grandes bloques de operaciones. El primero va a corresponder a un circuito de cobranzas por cobradores. El segundo se refiere a un circuito de cobranzas por correspondencia, para luego integrarse ambos circuitos en 2 módulos finales, que van a ser control y depósito de la recaudación y control y registración de las operaciones al final del día. El primer módulo del circuito de cobranzas es cobranzas mediante cobradores. En este módulo, el sector de cobranzas emite el formulario listado de cobranzas para cada cobrador, indicando las facturas y clientes que cada uno tiene por objetivo cobrar. Para ello, le entrega al cobrador 2 copias del listado de cobranzas y una copia de cada factura. Una vez que el cliente realiza el pago y el cobrador lo recibe, emite el recibo oficial con 4 copias, entregando al cliente el original. Luego va a rendir cuentas en tesorería y se va a entregar los cheques, los recibos, el dinero y el listado de cobranzas.
Los cobradores, a la hora de cobrar, deben llenar una planilla de cobranzas, donde deben indicar la denominación del cliente, las facturas adeudadas, la fecha de emisión, el importe y detalles de la cobranza realizada. Y en caso de no haberla podido cobrar, las causas por las cuales no se ha podido cobrar. Y en caso de haber cobrado, se debe detallar el número de recibo, el importe de la cobranza y los importes eventuales con descuentos otorgados. En el módulo 2 se desarrollan las cobranzas por correspondencia. La correspondencia va a ser abierta por la Secretaria de Gerencia General, quien, tras separar las cartas comunes de los cheques recibidos, va a emitir la planilla de valores recibidos por correspondencia y a enviar los cheques a Tesorería para su depósito inmediato. El módulo 3 va a constar del control y del depósito de la recaudación. Aquí, Tesorería va a ser el sector líder, ya que se va a encargar de los depósitos, tanto de las cobranzas ingresadas a través de cobradores, como por correspondencia. Una vez que Tesorería haya hecho estas operaciones, cobranzas, va a emitir los recibos oficiales. Es muy importante que en la empresa queden copias de valores depositados, porque en caso de no ser así se dificultaría enormemente la posibilidad de realizar eficientes controles y revisiones posteriores de las operaciones de caja. Luego de todo ello se va a realizar el parte de ingresos, que va a ser un formulario que tiene dos partes. En la primera parte se va a consignar los totales de las cobranzas y en la segunda parte se va a contener en detalle los depósitos realizados. El parte de ingresos debe estar firmado por el sector encargado de su confección, que va a ser Tesorería, e intervenido por Contaduría como señal de haber controlado el depósito completo de la cobranza recibida. En el módulo 4 se procede al control y registración de las operaciones al final del día. Contaduría es quien ejerce el control final del circuito en función de la documentación que va a recibir de los diferentes sectores que van a intervenir. De Contaduría va a recibir el parte de ingresos original. De Tesorería, boletas de depósito selladas por el banco. De cobranzas, el recibo oficial triplicado, el listado de cobranzas triplicado y los valores recibidos por correspondencia original. Una vez satisfechos todos los controles, Contaduría va a proceder a efectuar las registraciones del caso en el subsidiario de caja y bancos. Ahora bien, vamos a detallar algunas de las normas específicas que podemos encontrar en el circuito de cobranzas. Norma número 1. Planilla de cobranzas con facturas asignadas. ¿Esto qué quiere decir? Que se deben llenar una planilla de cobranzas con todas las facturas asignadas al cobrador ordenadas por orden de relevancia. Norma número 2. Inutilizar y archivar copias de recibos. Quiere decir que en caso de recibos anulados, las copias deben inutilizarse y archivarse conjuntamente con el talonario correspondiente. Norma número 3. Apertura de sobres por funcionarios jerárquicos. Esto quiere decir que en caso de cobro por correspondencia, los sobres solo deben ser abiertos por funcionarios de alto nivel. Norma número 4. Listar los cheques recibidos por correspondencia. Quiere decir que los cheques recibidos por correspondencia deben ser listados por el personal responsable de su apertura. Norma número 5. Guardar copias de valores depositados. La empresa debe quedarse con una copia de los valores depositados para futuros controles. Norma número 6. Depositar cobranzas en el día. Norma número 7. El uso de la computadora debe ser con acceso limitado. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe introducir el uso de la computadora para aprovechar la información cargada de procesos anteriores por los respectivos sectores intervinientes y se debe cuidar que el acceso sea limitado solo para personas autorizadas. A partir de aquí, nos vamos a adentrar a lo que corresponde al circuito de pagos. El circuito de pagos es el proceso mediante el cual una empresa liquida sus deudas y obligaciones financieras. Comienza con la recepción de facturas y documentos de compra, que luego se verifican y se aprueban la validez de esos documentos. Posteriormente se procede a realizar los pagos según los términos acordados, ya sea a proveedores, a acreedores o empleados. Finalmente se registra
adecuadamente cada transacción en los libros contables para mantener un seguimiento preciso de las finanzas de la empresa. Este circuito va a asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, manteniendo una gestión eficiente del flujo de efectivo. En lo que corresponde a la determinación de las fechas de vencimiento de la factura y la emisión de la orden de pago, vamos a encontrar que se hace una revisión de las fechas de vencimiento de las facturas, donde se detectan las próximas fechas de vencimiento de las mismas, y en consideración de suponer que no existen dificultades financieras, se va a disponer el pago emitiendo una orden de pago en función de la información del legajo de compras. Recordemos que el legajo de compras se encuentra compuesto de factura del proveedor original, orden de compra duplicado, orden de compra interna original, informe de recepción original y remito del proveedor duplicado. El módulo 2 corresponde a la emisión del cheque. En tesorería se va a revisar la documentación correspondiente y si no existen objeciones se va a emitir el cheque. Los cheques van a requerir 2 firmas para tener validez. Ante tal situación, el tesorero va a proceder a colocar la primera firma. La documentación que compone el legajo de compras va a ser anulada con un sello pagado fechador, de forma tal de evitar que sea presentada en otra oportunidad. Juntamente con los 2 ejemplares de la orden de pago y el cheque, se van a derivar al gerente administrativo. El gerente administrativo va a colocar la segunda firma al cheque luego de examinar la documentación si no encuentra ninguna objeción al pago. Una vez hecha la firma, la documentación se va a derivar a contaduría para su distribución. Para que los cheques tengan 2 firmas para tener validez, se deben establecer ciertos mecanismos y se debe comunicar al banco las listas de firmantes y las combinaciones de firmantes que van a tener validez. Los cheques preferentemente deberían emitirse incluyendo la cláusula no a la orden, seguida del nombre del beneficiario del pago. Con esta norma, se perseguiría que el cheque solo sea cobrado únicamente por el beneficiario, ya que la cláusula no a la orden va a impedir su endoso. Se debe tener en cuenta que una vez emitido el cheque, se debe cancelar toda la documentación. Se la debe anular con un sello pagado fechador. En el módulo 3 se va a desarrollar la distribución de la documentación y la registración del pago. Es decir, que se va a distribuir la documentación y se va a enviar el cheque al proveedor. El legajo de compra se va a archivar, así como también la orden de pago y los recibos. Entonces, la documentación que recibió el gerente administrativo la va a distribuir de la siguiente forma. El cheque va a ir al proveedor. El legajo de compras se va a archivar en el sector en forma cronológica en el archivo contable de compras. La orden de pago original se va a archivar definitivamente en el sector en forma cronológica en el archivo contable de pagos, previa registración de la operación en el subsidiario de caja y de bancos. La orden de pago duplicado va a tesorería, el sector que la va a archivar en el archivo de órdenes de pago, ordenado por banco y número de cheque. Recordemos que cada circuito va a tener normas específicas. Aquí vamos a escribir las normas específicas del circuito de pagos. Norma número 1. Los cheques requieren 2 firmas. Esto quiere decir que los cheques van a requerir 2 firmas para tener validez. Del tesorero que va a colocar la primera firma y la del gerente funcional. Norma número 2. Condición de cheque no a la orden. Esto quiere decir que el cheque emitido debe ser con cláusula no a la orden, seguido del nombre del beneficiario para impedir el endoso y que pueda solo ser cobrado por el beneficiario. Norma número 3. Los cheques anulados deben estar adheridos al talón. En caso de cheques anulados, los mismos deberán ser adheridos al talón correspondiente de la chequera. Bajo ningún concepto, los cheques anulados deben destruirse. Norma número 4. Cancelación con sello pago fechador. La documentación que respalda los desembolsos deberá ser cancelada con un sello pagado fechador ante la emisión del cheque para su pago. Norma número 5. Control de endoso en cheques. Los cheques recibidos deberán ser controlados en cuanto a su endoso por un funcionario ajeno al manejo de fondos. Norma número 6. Depositar impuestos en tiempo y forma van a evitar sanciones.
Se debe siempre depositar impuestos, retenciones y aportes en el término establecido para evitar sanciones con cargos y multas. Norma número 7. Fijar días de emisión de cheques. Se deben establecer días fijos para la emisión y firma de cheques y para el pago de proveedores, para aprovechar así mejor el tiempo y lograr eficiencia administrativa. Norma número 8. Se debe exigir recibo de pago a proveedor. Norma número 9. Crear un fondo de reposición. Norma número 10. Incorporar uso de base de datos computarizado. Esto va a mejorar el circuito de pagos, va a agilizarlo y va a generar fluidez de información para aprovechar esa información cargada de procesos anteriores por los respectivos sectores que fueron interviniendo. Voy a hacer una aclaración final. Todo lo desarrollado hasta aquí es una explicación que va a requerir un mayor análisis de su parte y por lo tanto recomiendo que lean los textos Sistemas Administrativos y Control Interno de José Luis Pungitore y Cursogramas, Técnicas y Casos de Miguel Jorge Klein. Espero que este compilado de 2 videos haya sido de ayuda para que puedan entender las consideraciones generales a tener en cuenta cuando se trata de un sistema de control interno. Nos estaremos encontrando en el próximo video.